Damos gracias al Señor en esta tarde que podemos estar una vez más delante de la presencia del Señor, dando gracias a Él que Él nos ha estado hablando en esta tarde, en esta noche también, a través de su palabra, a través de los hermanos que han estado compartiendo. Y hoy sabemos que tenemos la conmemoración de la cena del Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cual vamos a estar recordando. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26 y 27. Jesús estaba con sus discípulos en el aposento donde iban a preparar la Pascua, donde iban a estar celebrando aquella fiesta. Después de que Judas se fue para entregar al Señor Jesús, y el Señor estaba con los 11 discípulos comiendo en aquel lugar. Y dice el versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Sabemos que la cena es lo que instituyó el Señor Jesús para que nosotros sigamos conmemorando. Y el Señor en esa oportunidad, Mateo, escribiendo lo que dijo Jesús, diciendo que podían tomar y participar de ella todos, pero dentro del contexto el todos era Jesús y sus 11 discípulos que estaban en aquel lugar. Cuando la iglesia fue creciendo, cuando la iglesia comenzó a tener mucho más miembros, cuando Pablo, predicando, llegó hasta Corinto instituyó una iglesia allí, también le habrá enseñado él cómo celebrar la cena, por más que después tuvieron una serie de inconvenientes. El apóstol Pablo estaba diciendo que no es como muchos creen, que cualquiera puede participar, porque el Señor dijo todos. Pero abrimos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, versículos que leemos cada reunión que tenemos Santa Cena. Dice 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí el apóstol está diciendo de que no todos y de cualquier manera pueden estar participando de la cena, sino que hay un requisito que tenemos que cumplir. Hay un requisito que tenemos que nosotros estar atentos. Dice que el que come y bebe indignamente, aquel que es indigno, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, va a tener la culpa por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo. El versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, el participar de la cena del Señor está diciendo que es para los que pueden discernir. ¿Qué significa discernir? Es investigar o indagar por medio del intelecto si uno está apto o si uno está en condiciones de discernir, de participar. El discernir se tomaba del griego de tratar de descifrar lo que estaba escrito o tallado en una piedra. Viene de ahí la raíz de la palabra discernir. Entonces, algo que no es que el Espíritu nos va a decir cómo estamos nosotros, no es que el Espíritu nos va a decir que si podemos participar o no podemos participar,
sino que nosotros mismos tenemos que, a través de nuestro intelecto y a través de lo que conocemos de la palabra del Señor, saber si estamos en condiciones de participar de la cena del Señor. No es solamente un rito religioso, no es que venimos porque cada mes participamos, lo vamos a hacer, sino que cada vez que lo participamos tenemos que hacerlo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. No es venir a la cena del Señor con el propósito de la conversión de los pecados o de querer nosotros ahí comenzar a arreglar nuestra vida, sino que la cena del Señor, el propósito es que nosotros seamos edificados y que nosotros sigamos creciendo. El Señor Jesús dijo en San Juan que el que no come mi sangre y bebe, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida permanente en él. Así que es tan importante cada vez que tenemos reunión y que tenemos la posibilidad de estar participando de la cena, que nosotros vengamos delante del Señor, pero tenemos que venir sabiendo de que tenemos que pasar por un examen. ¿Quiénes son los que tienen que pasar por el examen? Somos cada uno de nosotros. ¿Y quién es el que nos va a hacer el examen? La palabra del Señor dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo no puedo probar al hermano, el otro hermano no puede probar cómo me encuentro yo, sino que cada uno se prueba a sí mismo para ver cómo está en condiciones. Entonces tenemos que llevar nuestro propio yo, nuestra propia vida, delante del juicio de la conciencia y poder evaluar nuestra vida con toda honestidad para estar participando de la cena. ¿Qué recursos tenemos para estar haciendo este examen? Porque quizás, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando? Hay un predicador que decía que es tan fácil hacerlo haciéndose 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que he hecho? La segunda pregunta. Y la tercera, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, si nosotros decimos en esta hora y nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Cómo nos evaluamos de quién somos nosotros delante del Señor? Si somos verdaderos cristianos, si hemos nacido de nuevo, si nuestros pecados han sido perdonados, si somos cristianos o no tanto. Si estamos pensando estas cosas y decimos, bueno, no me siento tan cristiano, sabemos lo que hay que hacer. Volver a la senda antigua, volver al camino que el Señor nos ha trazado. Pero si nosotros discernimos, decimos, bueno, somos cristianos, y allí nos abre otra pregunta más, ¿somos cristianos verdaderos o somos hipócritas? Porque el ser cristiano no es solamente venir a la casa del Señor, el ser cristiano no es que todos me vean, que yo canto, que oro, que leo la Biblia, sino el ser cristiano es tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios, una vida que el Señor apruebe, cumpliendo lo que el Señor nos ha encomendado. Nos preguntamos si somos dignos o somos indignos de participar en la cena del Señor. Entonces pasamos y preguntamos, ¿qué hemos hecho? Y damos por sentado de que Dios, como dice en 2 Corintios 5:17, que los que están en Cristo, nuevas criaturas es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Pero, ¿cómo fue nuestra vida esta última semana, este último mes? O desde la última vez que nos probamos a nosotros mismos. ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Cómo hemos caminado?
¿Qué opina Dios de nuestro caminar, de nuestro proceder? Porque, como estaba diciendo el hermano Manuel, hay muchos que dicen, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, soy honesto. Pero Dios tiene una opinión totalmente diferente de la persona. Nosotros nos podemos juzgar, pero cuando nos ponemos bajo la vara de Dios, muchas cosas pueden ser diferentes. Si hay pecados en nuestra vida sin confesar, no estamos exentos ninguno de cometer algún pecado, ninguno estamos exentos de equivocarnos, pero cuando sucede esto, tenemos que nosotros venir delante de la presencia del Señor en arrepentimiento. Enseguida la conciencia nos va a decir y nos va a estar acusando, diciendo de que hemos procedido mal, de que hemos hablado mal, de que hemos dicho algo incorrecto. Entonces tenemos que confesarlo delante del Señor nuestros pecados y Él es el que perdona. Otra pregunta que podemos hacernos es que si tenemos una vida espiritual, si tenemos puestas las vestiduras espirituales, hoy venimos a celebrar una fiesta, se puede decir, y no de cualquier manera uno va vestido a una fiesta. Si hoy nosotros vamos a celebrar la cena del Señor, tenemos que estar con las vestiduras acorde al momento. ¿Cómo está nuestra vida si tenemos apetito del Señor? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, decía el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Es bueno también preguntarnos si estamos en amistad con Dios. Dice que Abraham le creyó a Dios y Dios lo llamaba su amigo. Qué difícil es encontrar un amigo que pueda coincidir o tener casi el mismo pensamiento que nosotros. Pero nosotros tenemos que llegar a tener la mente de Cristo y tener ese pensamiento para que poder llegar a ser amigos de Dios, que podamos nosotros tener esa relación de amistad. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos, porque todo lo que oí del Padre os lo he dado a conocer. El Señor no le había dicho a sus discípulos que todo le dio a conocer y ellos a través de sus escritos nos han dejado a nosotros. Todo lo que el Padre estaba hablando, todo lo que el Padre quería, todo lo que el Padre requería de nosotros como sus hijos, está en la palabra del Señor. Cuando nos hacemos esta serie de preguntas, comenzamos a obtener las respuestas y con esa información, ¿qué es lo que pensamos hacer? Como dije, el venir a celebrar la cena del Señor no es un rito religioso, es algo que nosotros tenemos que venir y recordarlo en memoria de Él, recordar que el Señor Jesús, así como dice Pablo, la noche que fue entregado, instituyó que nosotros recordemos hasta que Él venga, no solamente recordando su muerte, sino también la vida de Jesús, cómo Él estuvo caminando, para que nosotros podamos estar mirando en la palabra y mirando cómo Él se conducía y que nosotros podamos llegar a ser semejantes a Él. Muchos pueden decir que yo no tengo pecado, que yo estoy libre de pecado, yo me siento bien, me encuentro bien. Pero la palabra de Dios dice que, en 1 Juan 1:10, que el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Porque la palabra dice que todos pecaron.
Entonces en nuestra vida, así como dice Santiago también, capítulo 3, versículo 2, que muchas veces ofendemos de palabra. Y muchas veces hablamos, muchas veces podemos decir, podemos ofender. Y después venimos delante del Señor y decimos que no tenemos pecado. Por eso también Santiago nos dice que tenemos que someternos a Dios, capítulo 4, versículo 7. Someternos a Dios, someternos bajo su voluntad, someternos a Él para que Él esté tomando el dominio de nuestras vidas y nos esté guiando. Que nosotros podamos considerarnos cristianos verdaderos, dignos de estar en la presencia del Señor, dignos de estar participando de la cena de Él, aun aunque trayendo nuestra vida delante de aquel juicio con nuestra conciencia y comenzando a pensar en nuestros actos lo que hemos hecho, lo que hemos hablado o lo que no hemos hecho. Y el Señor va a estar iluminando nuestras mentes y que podamos nosotros arrepentirnos delante de Él. Isaías capítulo 1, versículo 18. Porque muchas veces cuando el hombre peca, cuando el hombre o la mujer, la persona se equivoca, viene el enemigo y va a comenzar a querer acusar, porque él es el acusador, y va a decir de que Dios no te va a perdonar. Muchas veces caíste en el mismo pecado, y puede traer versículos como el que peca voluntariamente. Ya no queda más sacrificio, sino que está escrito en Hebreos, sino que el juicio. Pero mientras tengamos vida, el Señor se compadece de nosotros porque dice que no tenemos un Dios que no se pueda compadecer, un sacerdote que no pueda compadecerse, sino que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y la invitación del Señor cuando la persona peca siempre está abierta. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy nos podemos examinar y quizás hay algunas cositas que encontramos en nuestra mente que no hemos procedido bien. El Señor dice que nosotros vengamos a Él y estemos a cuenta con Él. Isaías 55:7, conocido este versículo, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Llegamos y nos presentamos delante de la mesa del Señor. Allí vemos el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, que fue molido, que fue golpeado, que fue partido por nosotros. Y tenemos el vino, símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada para remisión de nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios dice que vengamos y recordemos delante de Él y lo hagamos en su memoria. Pero como estábamos leyendo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come
y bebe para sí. Nosotros tenemos que traer nuestra vida y examinarla, discernir cómo estamos, porque si no lo hacemos, vamos a caer en el juicio de nuestro Señor. Por eso el día de hoy los invito, vamos a estar de pie. Que el Señor nos dé la fortaleza y en este momento de oración, aún tenemos tiempo nosotros de poder estar examinando nuestras vidas. No es que si nos encontramos falto la tenemos que dejarla pasar, sino que si nos encontramos en falta podamos arrepentirnos delante del Señor y estar participando. Sinceramente, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Yo me tengo que examinar a mí mismo y ver si soy digno, probar mi vida a ver si estoy en condiciones de participar. Y así lo tiene que hacer cada uno con su propia vida. Muchas veces es fácil ver la vida de los demás, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros lo tenemos que hacer con nuestra propia vida. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora una vez más.